Que no nos estamos acostumbrando. ¿Sí? ¿No? A ver. Bueno, no pasa nada, no perdamos el hilo. Entonces, como les decíamos, en estos 2 días hemos tenido la oportunidad de glorificar al Eterno con nuestra vida, con nuestro pensamiento. El día de ayer, que fue, como bien decía Víctor, no estamos nosotros bajo la aflicción, en el afán de la zozobra de decir, ¿seremos hallados culpables o seremos hallados inocentes en este día? Entonces, en este día nosotros nos sabemos salvos, en esperanza, porque todavía estamos en este cuerpo de muerte, estamos en este cuerpo pecador, estamos en este cuerpo mortal, en este cuerpo afectuoso, en este cuerpo donde sufrimos enfermedad, donde sufrimos ansiedad, donde sufrimos afanes, donde sufrimos pérdidas, donde sufrimos más males que bienes. Por lo tanto, el Señor nos da la oportunidad el día de hoy de entrar en un nuevo Shabbat, bueno, el día de ayer, ¿no? A la caída del sol, de entrar en un nuevo Shabbat donde tiene que ver con que sigamos disfrutando de Él, de su benignidad. Por eso a mí me encanta cuando cae un Shabbat y luego Shabbat Gadol, o versus, ¿no? Shabbat semanal y luego Shabbat Gadol, porque podemos disfrutar de Él, porque todos nuestros sentidos, así como decía Shaul, antes lo presentábamos para hacer las cosas malas, nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, nuestro todo. Ahora en estos momentos hemos estado guardándonos, no así en la semana, pero cuando llega Shabbat, de poder, como bien estudiamos a la mañana, retraer nuestros pasos, de hacer las cosas que estábamos haciendo banalmente, cotidianamente, aquellas cosas que nos invaden nuestra mente inconscientemente, ¿no? Es que, a ver, David, no te estreses, digo, es que, a ver, no es que yo quiera estar estresado, sino es mi subconsciente que me traiciona, ¿no? Por lo tanto, si nuestros sentidos se están siendo ejercitados por medio de poner en práctica la Torah, tenemos nosotros la seguridad de que Hashem tiene cuidado de nosotros. Tendremos nosotros la seguridad de que nuestras peticiones serán escuchadas, de que nuestras necesidades serán suplidas. Y este Shabbat es solamente una probadita, como bien estaba diciendo Víctor en la mañana, es una probadita de lo eterno, es una probadita de lo que nosotros vamos a degustar para siempre. Este Shabbat es el Shabbat semanal, dará paso cuando nos toque celebrar nuestro Shabbat semanal y luego será Shmini Atzeret, ¿no? Hablaremos de eso también más adelante, que será ya como todos los ensayos de Shabbat que hemos estado practicando hasta el día de hoy, serán cumplidos, serán plenos ya en él, en esta eternidad perfecta, en esta eternidad imparcial, en esta eternidad donde todas las cosas, como estudiamos ayer, la enfermedad no habrá más un enemigo que te esté pisando los talones, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más llanto, ya no habrá más mal, ya no habrá más oscuridad, puesto que la oscuridad es la ausencia de la luz, pero la luz vendrá, volverá a llenarlo todo en todos. Alégrense, alegrémonos, pues nuestro Redentor vive el día de hoy, y es lo que nosotros estamos celebrando. Por lo tanto, sigamos en este espíritu, en esta unanimidad de poder seguir celebrando al Señor y de decir, bueno, Señor, estamos en la Haftará, estamos en la despedida, estamos ya, pues, escasas ya 3 horas o 2 horas para que despidamos este Shabbat, pero ¿sabes algo? Depende de ti que el fruto del Shabbat siga estando presente en tu corazón y en tu mente cada día de tu vida. Depende de ti que en este Shavuot, que en este inicio de semana, tú y yo decidamos honrar a nuestro Dios a la caída del sol de este nuevo día. Depende de ti y de mí, por lo que hemos recibido, que nosotros querramos corresponderle al Señor. Ahora, vamos a continuar con la parte 2 del capítulo 16 del libro de los jueces que estamos estudiando, acerca de un hombre que fue instruido desde el vientre de su madre conforme a la palabra de Adonai. Que los mismos padres tuvieron ese temor ferviente para con Adonai, que él mismo le dijeron, Señor, si esta es tu voluntad, permite que el malaj, que el enviado, vuelva a nosotros y nos diga de qué manera debemos instruir a nuestro hijo. ¿Qué debe hacer? ¿Qué no debe de hacer? ¿Qué debe de ver? ¿Qué no debe de ver? ¿Qué debe escuchar? ¿Qué no debe escuchar? ¿Qué debe comer? ¿Qué es lo que no debe comer? Unos padres que estaban prontos
para poder recibir la voluntad divina. ¿Debido a qué? ¿Se acuerdan, no? A que durante su juventud, en su vida marital, intentaron tener hijos y no pudieron. Por lo tanto, cuando ellos ya desgastados, resignados y diciendo, bueno, pues Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Elohim, pues a Elohim se le ocurrió que de ese vientre de estos hombres temerosos del Señor pudiese haber fruto. Y no un fruto cualquiera, sino un fruto que sería el futuro el futuro juez de Israel. Este fruto que liberaría a su pueblo de las manos de los filisteos. ¿Se acuerdan, no? Entonces sus padres prontamente empezaron a guiar, a criar, a enseñar, a instruir a su hijo. Dice la Torá, instruya al niño en su camino, y aun cuando éste fuese viejo, aun cuando los años hubieran apoderado de él, no se olvidará ni se apartará de él. Esta es una promesa que es abierta, no es una promesa privada. Esta no es una promesa que se le dio a Shlomo, no es una promesa que se le dio a Shimshon, no es una promesa que se le dio a Shemuel. Es una promesa que el Eterno le da a su pueblo, a sus creyentes, para que ellos con toda la confianza y con toda la prontitud instruyan a sus hijos en su camino, sabiendo que lo que bien se aprende nunca se olvida. Por lo tanto, echando mano de esta promesa, yo les insto a que sigamos instruyendo a nuestros hijos en Torah, a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros primos, a cualquier pequeño que nosotros podamos tener un contacto frecuente, enseñémosles de Yehoshua, porque no hay mejor regalo que este, ¿sabes? No hay mejor bendición que te digan, ¿sabes qué? Tienes un plan y un propósito en tu vida. Y no hay mayor misterio revelado que el origen de la vida. Y el origen de la gran pregunta, ¿para qué nací? En este momento vamos a ver la historia de un hombre que desde pequeño supo la función, el propósito de su vida y lo que este hombre hizo con ella. Estábamos hablando en el capítulo anterior donde estudiamos de cómo Dalila logró persuadir a Shimshon en su totalidad sobre revelarle el secreto para acabar con él. ¿Se acuerdan, no? Previamente estuvimos estudiando de que le decía, a ver, Shimshon, dime de qué manera yo pudiera atarte, ¿no? Y pudiera acabar con tu vida prácticamente. Y Shimshon le decía, ¿no? Como diciendo, ay, coqueteando con ella, diciendo, porque dice la escritura que él estaba prendido de ella. Él estaba enamorado. Shimshon estaba enamorado. Pero ¿sabes algo? Él ya se había enamorado anteriormente. ¿Me explico? O sea, como nosotros bien decimos, era como ojo alegre, ¿no? Un ojo alegre, o sea, una persona que degustaba de la hermosura de las mujeres. Y no así, no solamente le gustaba de eso hubiera sido bueno, pues ya lo de menos, sino que pretendía y se acercaba y si lograba. ¿Me explico? Su corazón no estaba en pos de Adonai, su corazón estaba en pos de lo que sus ojos le permitían ver y hasta donde su ímpetu le permitía llegar. Y si esto era una persona normal es grave, porque te dejas ir hasta donde tu instinto te permita. Ahora imagínate en alguien que había sido escogido. Que había sido elegido, que era una persona superdotada, que era una persona favorecida. Por lo tanto, estuvo duro y dale, Dalila, insistiendo muchas veces hasta que dice la escritura, como anteriormente en su primer matrimonio, le hastió, le dijo, ya estuvo, ya a ver, ya te lo voy a decir, pero deja de molestarme, deja de fastidiarme. Y debido a su falta de carácter y su falta de temor a Adonai, cedió ante la presión y la seducción de esta mujer. Que hemos hablado ya que la figura de mujer, o la figura de esta mujer en específico, tiene que ver todo lo relacionado con el pecado, de cómo actúa el pecado sobre cualquier creyente, sea hombre o mujer. ¿Me explico? Sea niño o niña. El pecado, ¿cómo actúa? Te seduce. El pecado se va metiendo a tu vida si tú le das cabida, si tú le das chance, si tú le das un recoveco, se meterá. ¿No es así? Y hemos hablado anteriormente que representa el pecado y de esa manera nos persuade hasta que caemos en sus... o no.
O sea, caemos o no en sus artimañas. De nosotros, en nosotros está la decisión de esto. Verso 17. 16, 17. Entonces, finalmente Shimshón le reveló su secreto y le dijo: nunca se me ha cortado el cabello. Le confesó: porque fui consagrado a Elohim como un nazareo, con un voto nashir desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. ¿Con qué ligereza reveló lo que Adonai le había conferido a Shimshón? Estamos hablando que todos estos eventos de que se dormía y se volvía a despertar no acontecían en una sola noche. ¿Me explico? Era ilógico. Sino era cada vez que Shimshón visitaba a esta mujer y pasaba lo que pasaba, ¿no? Esta mujer lo persuadía y bueno, pues esta semana no será, la siguiente semana tal vez sí. Hasta que Shimshón le dijo: ¿sabes qué? Me tienes harto. O sea, yo vengo contigo, no a andarte diciendo cosas, ¿no? Yo no vengo a hablar. Pocas palabras. Entonces, ¿con qué ligereza este hombre reveló lo que Adonai le había conferido, que es el voto nashir? Prácticamente se estaba entregando en este momento, cuando hizo la confesión de qué era lo que le debilitaba, por así decirlo, como si fuese algo lo que le debilitara, se entregó por completo al pecado. O así, mejor decirlo, se entregó por completo a Hasatán. Y aquí la pregunta de los 1,000 millones es: ¿no estaba consciente de lo que estaba pasando en este momento, Shimshón? Yo creo que menospreció lo que Dios le había dado. ¿Se le había olvidado por completo a Shimshón? Yo quiero que tú y yo nos pongamos a pensar, ojo, no te estoy diciendo que recuerdes, porque dice la Escritura que no traigas al presente, que no traigas a memoria los pecados pasados. Pero tú y yo sabemos a lo que es ser un practicante de pecado. Tú y yo sabemos lo que es vivir bajo y sujeto al pecado. Ahora, tú y yo sabemos en esta conversión, en esta liberación, donde Adonai libertó a su pueblo por medio de ¿qué? Del sacrificio de Yehoshua, que nos hizo a ti y a mí libres en él. Ahora, tú y yo sabemos cuán difícil es la lucha contra el pecado, y más si vamos sin armadura, y más si no tenemos nada con lo cual nosotros podamos resistir, más si no tenemos fundamento, más si no estudiamos la Torá, más si no tenemos la certeza de que Dios está con nosotros en ese momento en el que estamos siendo persuadidos por el pecado. Tú y yo, estoy seguro, que hemos cedido anteriormente ante el pecado. ¿No es así? Y tú y yo sabemos ese sabor de ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué hice? ¿Por qué estoy haciendo esto? Lo sabemos, ¿no? Estoy diciendo, ojo, no estén recordando nada, sino por eso me fui paso a paso a esta sensación de falta, esta sensación de agravio, a esta sensación que se vuelve quizá oprobio para nosotros mismos, a esta sensación donde tú y yo nos sentimos tan basura, tan distantes del Señor. En ese momento, 5 minutos o 1 minuto antes pudimos haber estado amalgamados en el Eterno, ¿no? En bendición, injertados en Él. Pero pasando ese minuto por una decisión propia que nosotros tomamos, que nos dejamos seducir, que fuimos seducidos y que nos decidimos desprender de Él, este sabor a vergüenza, este sabor a deshonra, este sabor a frialdad, este sabor a lo que hizo o provocó que tanto Adán como Eva se cubrieran sus cuerpos a causa de la vergüenza, a causa de la falta de temor que se dieron cuenta que no tenían ante Adonai. La conciencia de la que habla Pablo, ¿no? Que justifica o reprende. Llamada también esta conciencia que te justifica o te dice, muy bien, lo hiciste bien, o te reprende y te dice, ¿qué hiciste? Este mismo sabor de boca lo pudo haber experimentado Shimshón cada noche que estaba frecuentando a esta mujer. ¿Qué estás haciendo, Shimshón? ¿No? Pero él, en este
momento de placer, en este momento de ceguera, en este momento de ímpetu, en este momento donde la sangre irriga por tus venas de una manera descomunal, ¿no? Donde el pulso ya no es 80, 100, sino es 120, 200, ¿no? Donde vas con todo, en este momento recordamos esto. Cuando alguien, Santiago, Jacobo, Jacob, 1:13 al 15, cuando alguien se vea tentado, no diga que Elohim lo tienta, porque Elohim no tienta, porque a Elohim no lo tienta el mal, por lo tanto, él no tienta a nadie. ¿Va? Vamos a ir como despicando este verso porque es muy interesante. Cuando alguien se vea tentado, cuando alguien se vea persuadido, cuando alguien se vea en una situación en la cual delimite realmente la fidelidad de la persona, diga, Señor, esta acción puede llevar en falta, una falta grave contra ti, puede deshonrarte, o esta acción puede darte la gloria. No digas que viene de parte de Elohim, porque Elohim no puede ser tentado, por lo tanto, él no tienta. Hablando en un contexto un poquito más entendible, más tangible, cuando te encuentres en una prueba, llamado esto prueba, ¿no? Normalmente y cotidianamente hablando, es que estoy en prueba. No digas que Elohim te sometió a ella, porque quizá tu falta de interés o tu falta de visión puesto en la Torá te llevó a caminar 3 kilómetros a la derecha y ni siquiera te diste cuenta que tú ya estabas súper choquísimo. Entonces Elohim no te pudo haber llevado fuera de su camino, porque Elohim lo que pretende es que siempre estés allí. Verso contiguo. Pero a cada uno le viene la tentación cuando su propia pasión lo arrastra y lo seduce. Yo quiero que mientras estoy leyendo este verso, tú pienses en estas oportunidades que tuvo Shimshon de decir, basta, como Joseph, ¿no? Basta, no quiero nada, vete de mí. Agur, como decimos aquí, ¿no? En País Vasco, agur, te cueste lo que te cueste. Luego la pasión, después de haber concebido, después de que se gestó este pensamiento ya, a causa de lo que entró, a causa de lo que vino a ti, a causa de la motivación, sea cual sea, después de haber concebido, da a luz el pecado. ¿Qué significa? Que ya pasaste el límite, que ya pasaste este tiempo donde tu conciencia te estaba diciendo, no David, donde el Ruach HaKodesh te estaba diciendo, vete porque esto no es bueno, vete porque esto deshonra. No. En pocas palabras, ¿no? El Ruach HaKodesh no tiene por qué decirte muchas cosas. No. Cuando este pasa y tú haces caso omiso y le haces como la película de Pinocho a Pepe Grillo así, ¡ping! ¿No? O te pones unos tapones. Significa que esto no era la primera vez. ¿Me explico? Esto ya estaba en tu corazón dentro. Llamada concupiscencia. Y estaba saliendo. No era la primera vez, porque la primera vez haces caso omiso y dices, no, quieto, ¿no? Quieto. Hay ese carácter en ti, hay esa fuerza de voluntad. Pero cuando ya está en ti imprimado la motivación, como pasaba en el momento de Shimshon, cuando salió por primera vez de la aldea y fue en busca de comida, y quizá vio su primera mujer que no tiene nada que ver con el pueblo, conocía a todas las del pueblo, se llevaba bien con ellas, quizá eran todos súper amigos, cantaban juntos a la fogata, en los festivales todos se agarraban en las manos, pero de repente se encontró pues con una extranjera que dice, uy, de esto no hay ahí, ¿no? En la cesta de frutas, esta fruta no está aquí. O no voy a ser juzgado porque no está ahí con todos y puede hacer yo mi rollo, ¿no? Cuando esa motivación ya había entrado en el corazón de Shimshon, tiempo después, esto es lo que estamos leyendo. Santiago 1:3. Luego la pasión después de haber concebido. El tiempo de gestación de un bebé son de aproximadamente, ¿qué? 9 meses, ¿no? Si bien te va y está todo el proceso de concepción, de gestación completo.
significa que el pecado ya estaba dentro de él. No estaba por primera vez. Después de haber concebido, da a luz el pecado. O sea, traspasó el sendero. Traspasó el cerco de protección de la Torá. Y hemos hablado acerca de él. La Torá para nosotros es como este cerco de protección, que donde no nos permite desviarnos ni a derecha ni a izquierda. A causa de los mandamientos del Señor. No robarás, David. David, no mentirás. Uy, vas así, plan, pero te mantienes recto. ¿No? Este bendito cerco de protección del Señor, porque nos ama. Ojo, porque nos ama. Todo tiene que ver con el amor. Todo tiene que ver con amor. ¿Va? Si el Señor te prohíbe hacer o decir cierta cosa o hacer o vivir de cierta manera, es porque te ama. Porque tiene un plan mucho mejor para ti que esto que es banal y temporal. Por lo tanto, se dio a luz al pecado. Tú hiciste caso omiso a esto. Y el pecado, una vez que se lleva a cabo, una vez que tú le hiciste así al Pepe Grillo, te cerraste los ojos, abriste la puerta, da a luz, engendra la muerte. ¿Va? Ajá, ¿hay alguna? Shh, quieta. Así que Dalila se dio cuenta de que por fin Shimshón le había dicho la verdad y mandó a llamar a los gobernantes filisteos. Ella misma supo que esta vez estaba siendo sincero. ¿Qué significa? Que Shimshón había abierto la puerta. ¿Me explico? Shimshón había abierto la puerta. Voy a apagar esto porque me da miedo. ¿Va? Entonces, Shimshón había abierto la puerta. Había entrado y había dejado que esto que le había conferido el Eterno a Shimshón, lo había regalado. Lo había desprestigiado. Cuando la Escritura dice que todo aquel que conociendo Mashiach prefiere y opta por seguir siendo un practicante de pecado, que es similar a pisotear la sangre del precioso Corbán que fue dada para que nosotros fuésemos salvos, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por lo tanto, es pisar la sangre del Corbán perfecto, pisar la sangre de Yehoshua HaMashiach, del nombre que es sobre todo nombre. Dice la Escritura que para este ya no habrá más expiación por el pecado, porque habrá decidido por cuenta propia deshonrar al Eterno. Por lo tanto, no es que deshonres al Eterno, sino que tú dices, Señor, clalá, desingértame, Dios. ¿Me explico? No quiero pertenecer a ti. El Señor no te está deshonrando. Tú mismo te has deshonrado. Así que Dalila se dio cuenta que por fin Shimshón le había dicho la verdad y mandó llamar a los gobernantes filisteos. Vuelvan una vez más, les dijo, porque al fin me ha revelado su secreto. Entonces los gobernantes filisteos volvieron con el dinero en las manos. ¿Se acuerdan de esta propuesta, no? Te daremos ¿cuántas monedas de plata? No eran 30, eran un poco más. 1100. ¿Cuánto? 1100. 1100 ciclos de plata. Volvieron con el dinero. El supuesto amor que Shimshón tenía por Dalila era evidentemente no era recíproco. Él amaba, pero ella no. ¿No? Ni la amaba, ¿no? Ni era deseo. Es que él decía, estoy enamorado de ti, estoy prendido de ti. Pero ella no lo amaba, ella solo lo sedujo, principalmente porque lo primero que vieron, la oportunidad de los gobernantes cuando asistía a la casa de esta mujer, te pagamos. O sea, ¿cuánto pagas, no? ¿Cuánto es tu servicio? Pues yo te lo triplico, te lo cuatriplico, el precio que tú quieras. Por placer. Estamos hablando de una persona que se dedicaba a este tipo de trabajo. Y por venganza. Recordemos que Shimshón había acabado con la vida de muchísimas personas. No de tantas, pero sí de muchas. De su pueblo. Había deshonrado a sus dioses. Les había quitado, ¿se acuerdan? El alimento por una temporada. Dice la Escritura que con las colas de los zorros incendió todo y destruyó los molinos de grano. Los hizo pasar mal. Esta mujer trabajaba por dinero y quizá empezó a trabajar por comida a causa de que no había más. ¿Me explico? No había este ciclo del dinero.
No existía ya. Había dinero, sí, pero no servía. Lo que necesitaban era comida. Entonces esta mujer actuó de esta manera. De igual forma, actúa el pecado, con un placer engañoso y momentáneo. Ojo, escuchemos esto. De esta misma manera actúa el pecado, coqueteando, tocando la puerta, diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Huéleme, ¿no? Me acabo de bañar, mira mi cabello, está hermoso. Un ejemplo, ¿no? Coqueteando, diciendo cosillas, ¿no? Tengo el mejor perfume, oye, mira, que no sé qué, o un trabajo mejor, o no sé qué, o una persona, etcétera, etcétera. O sea, ponle como quieras, nombre. Pero de esa manera actúa, engañoso y momentáneo, porque momentáneo te hace sentir bien, te eleva al cielo, ¿no? En un momento. ¿No es así? Y de repente, cuando abres los ojos, estás tan arriba que el trancazo es doloroso y a veces podría ser hasta causa de muerte. Cuidado, cuidado. Dalila arrulló a Shimshon hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo. Otra vez lo dejó dormidito, ¿no? Imagínate, ¿no? Lo dejó dormidito. Y luego lo hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas de su cabello. De esa forma comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. ¿Su fuerza radicaba en su cabello? ¿La fuerza de Shimshon radicaba en su cabello? No. Entonces, ¿por qué data la escritura literalmente que se le fue la fuerza? ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Lo dejó? ¿El Señor lo dejó? A ver, ¿quién da más? Lights, allá, Borja, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de esto, brother? Por haber perdido... Quería hablar. Perdona. Porque el Espíritu de Dios reino. Porque el Ruach Kodesh, ok, se apartó de él, bien. ¿Pero por qué? Porque él menospreció. Desobedeció. Porque menospreció, porque perdió por completo el temor de Adonai, por haber desobedecido al Eterno desde el principio y por deshonrarse a sí mismo al quebrantar el voto Nashir. ¿Te acuerdas, no? Lo que ocurría. Hemos estudiado hace 4 Shabbats ya, o Shabbatot, ¿no? Para hacerlo en plural. ¿Qué pasa cuando tú presentas un voto delante del Señor? ¿Qué dice la Escritura en Eclesiastés 5? Apresúrate a cumplirlo. Procura cumplirlo porque ya abriste tu boca. Pero ¿qué dice también Shemot? No hacer un voto no es pecado. El que tú no te comprometas con el Señor no te cuenta como pecado. Pecado te cuenta comprometerte y no cumplirlo. Entonces sí, atenta a las consecuencias. Entonces, este era un voto que él ni siquiera había hecho, sino que el Señor le había predispuesto para él. ¿Se acuerdan de esto? No así el voto de Ana con Shemuel, que era un voto que ella había hecho para con el Señor, sino que esta vez era inverso, el Señor lo había hecho para con él. Él había menospreciado. Vamos a leer acerca de esto. Así que no era el pelo, era ya la condición en la que se encontraba Shimshon ante Adonai, inmerso en el pecado, siendo un practicante de pecado y sin arrepentimiento alguno. O sea, un practicante de pecado no tiene parte con Adonai, escrito está, Efesios 5, del 5 al 7. Porque esto ustedes lo saben muy bien, que ningún fornicario, ni impuro, ni avaro, el cual es idólatra, tiene herencia en el reino de Mashiach. Nadie os engañe con vanas palabras, porque a causa de estas cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. ¿Podemos hacer este paralelo? Ahora, de lo que está viviendo Shimshon con lo que está datando luego Shaul, cómo se empieza a entretejer, ¿no? Cómo todo empieza a embonar perfectamente. Dice la Escritura que los tales practicantes de estos pecados, que se supone que para nosotros ya no deberían de existir, nosotros ya, por la nueva naturaleza que nosotros tenemos a causa del nuevo nacimiento, por eso nos llaman también los paridos de arriba. ¿No es así?
Ya no debería haber estas ganas de pecar. El instinto con el cual nosotros estábamos antes asediados contra el pecado y hechos y prendidos a hacer, a la fornicación, al hurto, a matar, a robar, a hacer cosas de las cuales la Torah dice que es imperdonable o que no debemos de hacer, que es abominación. Ahora, a causa del nuevo nacimiento, porque dice la Escritura, todos los que son nacidos en Yehoshua, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esto no es algo místico, esto es real, esto es tangible. Porque aquel que pide ayuda es porque se da cuenta de que la necesita. Y si tú y yo hemos pedido ayuda, hemos gritado por salvación, es porque el Ruach HaKodesh nos convenció de pecado. Es porque el Ruach HaKodesh nos dio a entender y nos hizo ver nuestra condición de pecado delante de Elohim. Es por eso que nosotros dijimos, ¿y ahora quién podrá salvarnos, no? ¿Quién podrá liberarme? Miserable de mí, ¿quién podrá liberarme de este cuerpo de muerte? Mas doy gracias a Yehoshua HaMashiach por el sacrificio del Corbán perfecto. Por lo tanto, nadie que dígase participante de la vida eterna, nadie que se diga que tiene una mano puesta en el arado, nadie que se diga que es un creyente, nadie que se diga que es cristiano, nadie que se diga que tiene temor y amor hacia Adonai, en pocas palabras, debería de practicar esto. Por lo tanto, aquellos que lo practican, dice la Escritura, que sobre estas y por estas causas viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. Verso contiguo 7, por eso no sean partícipes con ellos. La ira no está diciendo el enojo, no está diciendo una molestia, está diciendo la ira. Porque ya te limpié. A ver, no sé, los que hemos tenido alguna vez mascota, cuando tú bañas a tu mascota y la limpiaste, la secaste, le cepillaste el cabello y la dejaste como bolita de algodón, te descuidas tantito y ya está metiéndose, y estaba lloviendo y se metió en un charco y está toda mugrosa. ¿Qué produce en ti? No produce ira, pero sí coraje. ¿No es así? Una molestia, un coraje. Oye, no manches, ¿no? Te acabo de bañar. ¿No? O sea, le decimos como si entendiera, te acabo de bañar, pero en su naturaleza está en hacerlo. Adonai, no así, porque nuestra naturaleza ya no está en hacer esas cosas. Vendría con mano dura, porque dice la Escritura que Adonai al que ama disciplina. En otras versiones me gusta porque dice Adonai al que ama azota, como el padre al hijo a quien quiere. Si no, seríamos llamados bastardos. Y Adonai tiene hijos, no tiene bastardos ni sobrinos. ¿Va? Para que nos quede claro. Vamos a continuar para que no nos vayamos más largos. Dice la Escritura, no te hagas partícipe con ellos. Hebreos 12:16, quiero que leas esto conmigo. Hebreos 12:16, 17. Que ninguno sea inmoral ni profano como Esaf. ¿Se acuerdan quién fue Esaf? El hermano de Jacob, ¿no? Va. Esaú. Que ninguno sea inmoral ni profano como Esaf, que por una sola comida vendió su propia primogenitura. Esto es heavy, familia, esto es duro. Estas son palabras duras. Porque ya saben que fue reprobado, a pesar de que después quería heredar la bendición, porque no halló más ocasión de arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. ¿Qué significa? Que Esaf se dio cuenta de lo que hizo. Esaf se dio cuenta que ese momento de necesidad corporal, ese aroma de esas plato de alubias, ¿no? O plato de lentejas, o plato de lo que fuese, hizo que tomara, que menospreciara. No, porque había menosprecio en su corazón para las cosas de Adonai. Un plato de lentejas era suficiente para cambiarlas. Para sacar lo que había en su corazón. Jacob le dijo, si me das tu primogenitura, entonces yo te alimentaré y no morirás de hambre. ¿Se acuerdan las palabras?
dame eso que estoy muriendo de hambre. O sea, una persona que dice muero de hambre es una persona que tiene un hambre feroz, una persona que su mente y todos sus sentidos están en matar y comer. Matar y comer. Él había menospreciado la Torá. Él había menospreciado al Señor. Él había menospreciado el consejo de sus padres. Por lo tanto, se le fue fácil. Lo estamos leyendo. Sí, no, el expreso que Caín tuvo. Porque, Llevó el sacrificio a Adonai. sí, efectivamente, Quiero, como quiero. cuando quiero, lo que yo quiero, porque ya saben que fue reprobado a pesar de que después quería heredar la bendición. Después se fue y se presentó ante su padre, ¿no? ¿Y qué le dijo su padre? Isaac, ¿pero qué dices, hijo? Si yo acabo de darte mi bendición. O sea, él estaba presto para poder recibirla. No se había dado cuenta de lo que hizo momentos atrás. ¿Me explico? Él no procuró. Mi padre, en su lecho de muerte, ya viejo de edad, me diga, ¿sabes qué, hijo? Vete a comer, a matar algo para que vengas y después de esto te daré mi bendición. Él no procuró nada. Significa que después de haber comido, igual hasta se fue a echar la siesta. ¿Me explico? Hizo la digestión, como dicen aquí. Se fue a hacer la digestión. Tanto así que en ese momento estaban los dos hablando, tanto Esaf como Jacob, estaban haciendo este trato, y no creo que le haya dado el plato de lentejas y Jacob hubiera salido corriendo. No, sino que yo creo que le sirvió, le dio, y luego él se retiró a hacer lo que ya estaba en mente, en su plan. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pasó con todo ese tiempo? Fue forrado con pieles de cordero. Eso toma tiempo, o sea, no estamos hablando de 5 minutos. Estamos hablando de preparar, ¿no? Que lo apestó así como huele una bestia, dice, porque así era Esaf, ¿no? Una persona fuerte de dolor, un hombre dedicado a la casa, al campo, no a la casa de house, ¿no? Sino a la casa de cacería. Entonces, para poder hacer el papel e interpretar el personaje de su hermano, yo creo que 5 o 10 minutos no eran suficientes. Ojo, también estamos hablando que Jacob sabía por dónde iba a estar su hermano y tomó kilómetros de distancia quizá para encontrarse con él. No es que lo haya servido en el patio de su casa y luego se haya... ¿Me explico? Había... Ni siquiera fue en ese momento, lo de la primogenitura tal vez fue días antes. O sea... Claro, exactamente, o sea, todo podría ser. El hombre no asistió a lo que su padre le dijo. Había menospreciado ya la primogenitura, había menospreciado la palabra de Adonai. Entonces, después él quería heredar la bendición, pero ya no había tal, porque no halló más ocasión de arrepentimiento. ¿Qué significa esto? Que el resto de sus días no le bastaron para arrepentirse a causa de lo que había hecho ya. Aunque la buscó, lo procuró con lágrimas. Y mira lo que dice 1 Corintios 6:9. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los entregados a la prostitución, ni a los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Y esto, me gusta esto que dice, porque nos hace recordar que una iglesia no es un lugar de personas perfectas, sino es un lugar de personas imperfectas, siendo perfectas en Yehoshua HaMashiach. Y dice el verso 11, y esto eran algunos de ustedes, pero ya se han lavado, pero ya se han santificado, pero ya los han justificado mediante el nombre, que es sobre todo nombre, y es Yehoshua HaMashiach. Y no solo eso, mediante su Ruach HaKodesh. Acuérdate de algo muy importante. La santidad y el pecado no son compatibles. La santidad y el pecado en ningún momento pueden convergir. No pueden. Por lo tanto, el que estemos leyendo esto, que después, que ya hemos sido lavados, que ya hemos sido santificados y que hemos sido justificados, no solamente por el nombre de Yehoshua HaMashiach, sino que nos ha dado su Ruach HaKodesh. Significa que el Ruach HaKodesh, viniendo a posar en ti y en mí, no como anteriormente, venía de vez en vez, sino que permanece en ti y en mí. Somos portadores de Ruach HaKodesh. ¿Me explico?
significa que nos debemos procurar conducir con la mayor reverencia hacia su majestad, Yehoshua HaMashiach, con el mayor de los temores ante nuestra majestad, Yehoshua HaMashiach. Esto es lo que nos está hablando. Ustedes que eran todo esto de lo que les acabo de mencionar, ahora les recuerdo que ya no lo son más. Que han sido lavados, que han sido perdonados, que han sido justificados y que han sido dotados, llenos de Ruach HaKodesh. Entonces, para concluir, ella gritó: ¡Sansón! Los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó, pensó: haré como antes y enseguida me libraré. Pero no se daba cuenta de que Adonai lo había abandonado. He aquí el resultado de andar conforme a nuestra propia opinión. Proverbios 14:12. Un camino puede parecerle derecho al hombre, pero al final es un camino a la muerte. Shimshon, a causa de desviarse cada día de la Torá, desviarse cada día, tomar la decisión de buscar el placer carnal antes que complacer a Elohim y llenarse de su Ruach HaKodesh o llenarse de su poder, eso es algo que dice la Escritura, que vas perdiendo toda la sensibilidad. Perdiendo toda la sensibilidad, se entregaron a su concupiscencia, se entregaron a pasiones y lascivias, se entregaron a cuestiones deshonestas, se entregaron al mundo, se entregaron a Hasatán. ¿No es así? Y este camino de muerte fue que Adonai lo había abandonado. En ese momento, Shimshon no había muerto físicamente, todavía, pero espiritualmente estaba muerto. Espiritualmente él se dio cuenta de que el último aliento de bondad, benignidad y de Ruach Kodesh se había apartado de él, a causa de que él había menospreciado no cortarse el pelo, él había menospreciado la instrucción de Elohim. Él había menospreciado la voluntad de Elohim. Así que los filisteos, el camino de la muerte fue que Adonai lo había abandonado debido a que Adonai había puesto delante de él la vida y la muerte por medio de la Torá, pero desgraciadamente Shimshon fue tras la muerte, fue corriendo seguidamente hasta la muerte. Recordemos que Adonai y el pecado no son compatibles. Recordemos esto. Una vida en pecado es una vida lejos de Adonai y es una muerte segura. Así que los filisteos lo capturaron y a continuación le sacaron los ojos. Qué extraño, ¿no? ¿Por qué le habrían de sacar los ojos? No se lo preguntan. Le cortaron las manos, le cortaron las patitas. Había mil y un torturas. Pero dice que le sacaron los ojos y le obligaron a moler grano en la prisión. ¿Y sabes algo? Aquello por lo que comenzó a pecar se le fue arrancado. Aquello por lo que entró esa lascivia, aquello por lo que se originó ese deseo. Dice la Escritura, yo no conocía la codicia hasta que la ley me dijo, no codiciarás. Por lo tanto, esto es algo permitido para aquellas personas que no conocen y ni tienen temor de Yehoshua. Este es su diario vivir. Oye, yo me la vivo de ¿cómo se llama? De que me dicen, ¿ya viste esa que entró al bar? ¿Ya viste esa que vino por tabaco? Oye, ¿ya viste que no sé qué? Porque eso es algo natural y es algo común para ellos. ¿Sí me explico? Sí. Es algo natural y es algo común. Estar viendo, estar deseando, estar codiciando. Pero para nosotros que hemos nacido de nuevo, lo común ya no es común. ¿Me explico? Ahora lo común para nosotros es voltear la cabeza, cerrar los párpados y seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Eso es lo común, lo cotidiano. Ese es nuestro deber ser como pueblo de Elohim, como personas nacidas, como renacidos, como personas nacidos de nuevo. Esa es nuestra nueva naturaleza. ¿Sí me siguen? Eso es lo común, pero para ellos, lo común es hacer toda clase de atrocidades. Aquello por lo que comenzó a pecar se le fue arrancado. Qué fuerte llegar hasta este punto, ¿no? Qué desgracia, o sea, ¿por qué?
¿Por qué llegar hasta este punto, Shimshon? Shimshon tuvo muchas oportunidades de volverse a Hashem y no lo hizo. Y recordamos lo que el Señor nos enseña sobre esto. Mateo 18:9. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo y deséchalo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo y que no tengas dos ojos y seas echado al infierno de fuego. ¿Me explico? Es mejor que entres ciego, tuerto, o cojo, o manco, pero que entres así al reino de los cielos, a que entres con todas tus extremidades, pero directito al lago de fuego. No, que entres al lago de fuego. Es que sí te van a faltar tus dos ojitos para echarte el clavado, ¿no? Para ver dónde vas a caer, en el lago de fuego. Y no te van a hacer falta porque serás tirado. No tendrás la opción de aventarte tú solito, ¿no? Entonces, quitando un poco de vacile, ¿no? Esto al ver que le era ocasión de caer, que le era ocasión de pecar contra su propio cuerpo. Hemos visto acerca de los pecados que tienen que ver con la inmoralidad sexual. Dice la Escritura, cualquier pecado que no es contra su cuerpo queda fuera del cuerpo. Por lo tanto, un pecado que no cometes contra tu propio cuerpo no es tan grave como el que cometes contra tu propio cuerpo. Por lo tanto, la inmoralidad sexual, todo lo que tiene que ver con fornicación, con lascivia, con todo lo que atentes contra algo que ya no te pertenece, porque tú y yo nos pertenecemos a Dios, somos siervos de Él, somos esclavos de Yehoshua. ¿No es así? Entonces, de esta manera, dice la Escritura, Adonai tuvo que hacerlo de inmediato y como el último recurso, antes de ceder completamente hacia el pecado por su propia mano, él pudo haber dicho, ¿sabes qué? Me los quito yo. Me quito yo los ojos. Me despojo de lo que me está haciendo pecar. Pero no fue así. Los filisteos, el enemigo, fue quien lo hizo y acabó con su dignidad, pero también con su orgullo, ya que éste confiaba más en sí mismo que en el mismo Dios. Pero en poco tiempo, el cabello comenzó a crecerle otra vez. Nuevamente, estudiando, digo, ¿por qué citará esto la Escritura? ¿Qué tiene que ver? El amor de Elohim para contigo y para conmigo es inagotable. ¿Me explico? Si para Shimshon lo único que pensaba que tenía pacto con el Señor o cercanía con el Señor era su pelo, pues dice la Escritura que el Señor permitió que el cabello le creciera en poco tiempo. ¿Por qué crees? ¿Porque si le crecía el cabello otra vez sería nuevamente fuerte? No, sino porque el Señor le estaba mostrando, oye, acuérdate de mí porque yo me acuerdo de ti. ¿Sí me explico? A causa de algo tan mínimo, tan pequeño, el crecimiento de su cabello. Acuérdate de mí. Para nosotros estos tzitziyot vienen a ser como estos flecos, ¿no? Como estos cabellos largos de Shimshon, que me recuerdan que me debo al Señor, que me recuerdan que tengo una rienda que debe ser jalada a causa del pecado que mora en mí, a causa de que todavía estoy sujeto a vivir en este mundo y que desgraciadamente, como dijo Víctor en la mañana, muchas veces pues no me doy cuenta y ¿no? Planchas. Entonces, estos tzitziyot, independientemente de que funjan como para dar testimonio ante las personas, ay, que llevas ahí esos hilos, que no sé qué, esto te recuerda a ti que el Señor cubre tu camino, o sea, Él va delante tuyo, pero también cubre tus espaldas, que el Señor cubre tus 4 ángulos y que te mantiene alerta. ¿Me explico? No es algo místico, no es un amuleto, no es nada que tenga que ver con cosas de estas, ¿no? De superstición, sino es el mismo amor del Señor reflejado en que tú no te olvides de sus mandamientos, que no te olvides de que te debes a Él, que no te olvides. De hecho, les voy a comentar algo. De las cosas que se me han chispoteado han sido, extrañamente, cuando no uso tzitziyot, porque siempre estoy así, o sea, o me meto las manos en las bolsas o no sé qué, de acuerdo. En un momento de plis plas, pasa todo.
Lo acabamos de estudiar. En un momento de tus 5 minutos de... Pasa, sí, es que me ha pasado. Y la mayoría de las veces no llevo los tzitziliot puestos. Digo, no es superstición, no es nada, sino que es un mandamiento del Señor. Y es un mandamiento para que lo cumplas. Cumplamos el mandamiento. Ya hablamos acerca de si las mujeres pueden usar tzitziliot. A ver, la motivación tiene que ser correcta. La motivación tiene que ser la misma. ¿Sabes qué? Quiero honrar a mi Dios. No pasa nada. Dice la Escritura que el mandamiento le fue dado al pueblo. No a los hombres, no a las mujeres, no en general a un género. Todo aquel que quiera vivir por el Señor debe cumplir las mismas reglas, tanto hombres como mujeres y niños, ¿no es así? Tanto el extraño, el que viene de afuera, para volver y para conformar parte del pueblo de Elohim, deben de vivir así. Tú y yo estamos convidados a servirle al Señor. Tenemos este privilegio de ser llamado pueblo de Dios. Tú y yo estamos llamados a honrar al Señor. ¿Qué te detiene? ¿Por qué no lo harías? ¿Va? Piénsalo. Por lo tanto, vamos a terminar. Entonces, en poco tiempo le comenzó a crecer el cabello nuevamente. Y yo me preguntaba, ¿por qué citan esto? Al crecerle el cabello, le haría recordar el voto de nacimiento que él tenía. Y así, él podría tener quizá la última oportunidad de arrepentirse ante Hashem. Señal de que Adonai no lo había abandonado. ¿Se acuerdan, no? El Señor no te abandona, tú eres el que lo abandona a Él. El Señor, haz de cuenta que está como el reloj, que está allí. Si tú permaneces frente al reloj, pues qué mejor, porque vas a saber la hora y todo el momento. Pero si tú te pones detrás del reloj, no vas a saber, vas a empezar a perder la percepción del tiempo. ¿Qué más? Si tú te alejas y sales por esa puerta, te vas a olvidar hasta que existe un reloj que te anunciara la hora. Esta es la manera en la que el Señor nos permite que tú y yo estemos en Él, para degustar de sus beneficios, para saber que estamos en tiempo, para saber que nos falta poco tiempo para que todo esto termine y para que Él regrese. ¿Me explico? Son un ejemplo burdo, ¿no? Pero más o menos así es como funciona el Señor para con su pueblo. Si estamos cerca de Él, todo estará bien. Si estamos lejos de Él, todo estará mal. Hasta la muerte podríamos llegar. Entonces, pues sí, dice, quizá la última oportunidad de arrepentimiento ante Hashem, señal de que Adonai no lo había abandonado por amor del mismo y cumplimiento de su palabra. Voy a liberar a mi pueblo. Voy a libertar a mi pueblo. Entonces los gobernantes filisteos se juntaron para celebrar un gran festival en el que ofrecían sacrificios y alababan a su Dios, que su nombre sea borrado para siempre. Nuestro Dios nos ha dado la victoria sobre Shimshón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo vio a Shimshón, también alabó a su Dios diciendo, nuestro Dios nos ha entregado a nuestro enemigo. El que mató a tantos de nosotros ahora está en nuestro poder. Pero David, qué feo, ¿no? Es feíto esto que estamos escuchando, ¿no? Es lamentable, es doloroso. Pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? Ahora te voy a decir, ¿hasta dónde te puedes deshonrar a ti mismo para que llegue el punto de que seamos el objeto de burla de los que algún día te vieron como siervo del Altísimo? Repito, ¿hasta dónde te puedes deshonrar a ti mismo para que llegue el punto en el que tú y yo seamos objeto de burla de los que algún día te vieron o te escucharon sirviendo al Dios Altísimo? Y ahora te ven todo rápago, todo vagabundo, en tinieblas, haciendo cosas peores de las que hacen ellos, hablando cosas peores de las que hablan ellos, viviendo de manera peor de la que habla una persona y vive una persona que no tiene a Dios. Adonai está hablando a su pueblo, su posesión más preciada, tú y yo. No hagamos oídos sordos, por favor. Algo está hablando el Señor fuertemente. Los presentes, ya medio borrachos, exigieron, traigan a Shimshón para que nos divierta. Así que lo sacaron de la prisión para que los entretuviera. Y lo pusieron de pie entre las columnas que sostenían la azotea. Shimshón le dijo al joven sirviente que lo llevaba de la mano, pone mis manos sobre las columnas
que sostienen el templo. Quiero recostarme en ellas. Ahora bien, el templo estaba totalmente lleno de gente. Todos los gobernantes filisteos estaban presentes. Y en la azotea había cerca de ¿cuántos hombres? 3,000 hombres y mujeres mirando el entretenimiento de Shimshón. ¿Te imaginas? Aquel que era el siervo del Dios vivo, aquel que era el juez de Israel, viviendo entre nosotros. No era novedad, porque Shimshón pasaba más tiempo en las ciudades filisteas que en su propio pueblo, ¿no? Cuando era libre. No era novedad, ya estaban acostumbrados a verlos. Yo creo que ya hasta se los saludaban, ¿no? Al de las puertas. ¿Qué onda, Shimshón? ¿Qué onda? No, pues aquí mira, te traigo leoncito. Te traigo mielecita de león. Directamente de la boquita de león. ¿Sí me explico? No era algo inhabitual ver a Shimshón. Lo que estaban celebrando era de que Shimshón ya no les podía hacer más daño. De que su Dios les había entregado a su enemigo. Fíjate. Porque Shimshón nunca operaba para la gloria de Adonai. Como antes, otros jueces. Aquel, el siervo del Dios viviente. Aquel, en nombre del Señor, es quien viene. Su Dios es el que los está haciendo. No, ahora era Shimshón. El protagonista de aquí era Shimshón. La historia jamás contada de Shimshón se va a llamar este estudio, yo creo. ¿No? Pero ¿sabes algo? ¿Qué tan relacionados y qué tan cercanos podemos estar tú y yo de Shimshón? Vamos a hacer esta introspección, vamos a hacer este recuento de la vida de Shimshón, poniéndola en paralela, comparada con mi vida. Entonces, oró Shimshón al Señor. Fíjate tú, sus últimas palabras, literal. Soberano Dios, soberano Señor, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Con un solo golpe. ¿Qué dice? Por favor, voz fuerte. ¿Por qué? Por sus ojos. Por vengarse por sus ojos. Vamos a hacer un pequeño recuento. Estaba en una de las fiestas del pueblo filisteo. Estaban todas las personas más importantes, todas las cabezas de los pueblos. Acuérdense que si tú cortas una mano, pueden crecer 2 manos más. Si tú cortas un pie, puede crecer 2 pies más, o puede salir otro pie. Si tú cortas una cola, pueden salir o 2 colas más, o puede volver a salir la cola. Pero si tú cortas la cabeza, ¿qué sucederá? Que se muere todo el cuerpo, ¿cierto o falso? ¿Sí o no? Va. Vamos a hacer un pequeño recuento. El Señor le permite que crezca el cabello de Shimshón. ¿Para qué? Para que se acuerde de Elohim, para que recapacite y para que pudiese hacer, aunque sea el último intento de hacer teshuvá. ¿Va? Ahora, se da en este lugar, donde había más de 3,000 hombres y donde estaban todos los gobernantes, todos, dice la Escritura, todos los gobernantes y personas más importantes del pueblo filisteo. ¿Va? Vamos a poner como esta estrategia, ¿no? Con puntos y hilos y todo eso. Y de repente este hombre, pudiendo arrepentirse, pudiendo decir, Señor, es el momento de que tú tengas la victoria sobre tu pueblo, es el momento donde tú, Señor, seas glorificado, aunque sea en mi muerte, aunque sea en mi último momento de vida, Señor, permíteme glorificarte. Matando a todos los personajes más importantes de toda Filistea. ¿Me explico? De todos los filisteos. Agarra y le dice, Señor, déjame vengarme, aunque sea por uno de mis 2 ojos. Ya viendo el antecedente, yo creo que el Señor pasó de él. A ver, esto es una opinión personal. Te voy a decir por qué. Porque la cuestión estaba así.
Tuvo oportunidad de arrepentirse, pero no lo hizo. Había personas que si tú cortas la cabeza se muere todo el cuerpo y podrían dejar de oprimir a Israel, ¿sí o no? Sí. Entonces dice la Escritura a continuación que aunque supo que falló, supo que hizo mal, supo que quebrantó la Torá, supo que pecó contra el único y verdadero Dios, no le fue suficiente y pidió venganza por lo que le hicieron a él. ¿Se acuerdan? Cuando él quemó los campos y todo, y el pueblo de Israel, los de Yahudá, vinieron y le dijeron, Shimshon, ¿acaso tú quieres matarnos? ¿Por qué nos haces esto? Y dijeron, si usted no tiene nada que ver, esto lo estoy diciendo por lo que me hicieron a mí. Otra vez, nuevamente estaba hablando de su yo, un ego, un orgullo que tenía. ¿Qué pasa, Shimshon, no? ¿Por qué nos tratas así? ¿Qué te hemos hecho nosotros a ti? Es que ustedes no me han hecho nada, ellos son los que me han hecho a mí, entonces por eso es que yo se los estoy haciendo a ellos. Ustedes cállense, quítense. Y vamos a terminar. No por glorificar el nombre de Elohim, por el daño colateral que esto pudo haber provocado al pueblo, nada de esto. Señor, perdóname porque a causa de que yo estoy aquí en prisión, quizá tu pueblo está siendo masacrado, porque no hay nadie que les defienda. ¿Ya? O pueda que sigan haciendo las mismas fechorías a causa de que yo estoy aquí en vez de estar allá juzgando a Israel. Permíteme, por favor, redimirme, permíteme vindicarme, por favor. Con un solo golpe déjame vengarme de los filisteos por la pérdida, aunque sea de uno de mis dos ojos. Entonces Shimshon apoyó las manos sobre las columnas centrales que sostenían el templo, las empujó con ambas manos y mira lo que dice, amén. Y pidió en oración, déjame morir con los filisteos, con mi pueblo, ¿no? Con el que yo pasaba más tiempo. Déjame morir con los filisteos. Pikuach Nefesh, nada. ¿El quinto mandamiento cuál es? ¿Alguien me lo dice? No matarás. ¿Eh? ¿El sexto es cuál? El sexto mandamiento, no matarás. Implícito en no matarás, ¿qué es lo que va? No, buscarás la vida. Al no matar, tú procurarás toda clase de vida que exista. Si no, estarías incurriendo en contra del mandamiento sexto. Preservarás tu vida a toda costa. Este men no lo tenía en mente, no lo tenía predispuesto en su corazón y sabía que estaba deshonrado ya. Él mismo se había descalificado. Como la que decimos el orgullo se manifiesta siempre como soberbia, pero también se puede manifestar como conmiseración, ¿no? Como una conmiseración. El orgullo es tan brutal que se conmisera y dice, pues nos morimos todos. Déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esa manera, Shimshon mató a más personas al morir, fíjate tú, que las que habían matado durante toda su vida. Fíjense cómo esta vez no dice, curiosamente, no sé si lo notaron, que no vino el Ruach HaKodesh sobre él, como anteriormente decía, y se empoderó, ¿no? Y se prendió de él el Ruach HaKodesh, entonces agarró una fuerza descomunal y esta vez no dice nada de eso. Esta vez dice que, el Señor le atendió su petición, Adonai le proporcionó fuerza para que destruyera los pilares y así terminara ¿con qué? Con la vida de los enemigos de su pueblo. Acuérdense de esto. El que el Señor te ocupe, si tú estás dentro de su voluntad, está bien, pero si tú estás haciendo cosas que están fuera de su voluntad y el Señor te ocupa, no significa que tú seas un instrumento de gloria. Significa que a pesar de ti, el Señor va a continuar su obra. Y eso no te exime, acordémonos. Eso lo estudiamos en el primer capítulo donde vino Shimshon. Eso no te exime de las consecuencias que vas a tener. ¿Sí me expliqué? O sea, sí fui claro, ¿no? A pesar de ti, porque la obra del Señor sigue, por amor de sí mismo, es que el Señor te librará. Pero eso no te exime de las consecuencias que acontecerán, de la retribución dada a tu extravío, a mi extravío. Por lo tanto,
Lo que dice en esta ocasión fue que Adonai le proporcionó fuerza para que destruyera los pilares y así terminara con la vida de los enemigos de su pueblo. Y mira lo que dice, que en esta ocasión mató a más personas que durante toda su vida. Qué mal, en verdad, ¿no? ¿Y qué fue lo que le costó? Su propia vida, cuando no tenía por qué ser así, cuando él sabía de qué manera debía conducirse diariamente con Adonai y que él le daría la victoria segura sobre todos los filisteos. Y esto me hace recordar el versículo, ya para terminar. 1 Corintios 5:5. Entreguen a tal persona a Hasatán para que su vieja naturaleza sea destruida y su ruaj sea salvo en el día del Adón. ¿Sí se puede explicar? ¿Sí se puede entender este verso? ¿Qué es lo que había acontecido con Shimshón? Entreguen a tal persona a Hasatán. Hasatán entendiéndose como el enemigo, el acusador, ¿me explico? El destructor, el mundo entero, el mismo sistema. Entreguen a tal persona a Hasatán para que su vieja naturaleza sea destruida, para que acabase ya esto que estaba pasando con Shimshón. Es preferible, ¿qué dice la Escritura? Que entres cojo, pero que entres, a que no entres con tus dos manos o con tus dos piernas. Porque en la condición de estar a la merced de Satanás, clamarás a Dios. Claro. Te arrepentirás. Eso es lo que está diciendo. Es preferible terminar con algo que comenzó mal y así no acarree más mal sobre él. Y termino diciendo, más tarde, sus hermanos y otros parientes descendieron a la ciudad para recoger su cuerpo, lo llevaron de regreso a su tierra y lo enterraron entre Sorá y Estaol, donde estaba enterrado Manoaj, su padre, y Shimshón fue juez de Israel durante 20 años. ¿Alguien me podría decir una breve conclusión acerca de esto? Así firme y claro, de lo que acabamos de ver, lo que acabamos de aprender. Dios inspira sus pactos. Es decir, le voy a crecer el pelo y le dio de nuevo la fuerza, sin importar lo que haya hecho, él siempre lo que cumple lo hace. Él, Adonai, no importa lo que hayas hecho, y yo cumplo mi palabra. Efectivamente. Dice la Escritura que en él no hay sombra de variación, que él es imparcial, que él no cambia de parecer, que un día te quiere y el otro te odia. Esa es nuestra esperanza. En eso podemos nosotros depositar nuestra confianza. El Señor había dicho que iba a libertar a su pueblo porque Él se acordó de su pueblo a causa del gran, del gran pesar que tenía el pueblo de los filisteos contra el pueblo de Israel, cómo los estaban subyugando y todo eso. Por lo tanto, Adonai seguirá cumpliendo sus promesas. Él es fiel a su palabra, aún y a pesar de ti y de mí. Amén. Que nuestra vida, hermanos, y con eso ya termino, sea para glorificar al Señor. Que tú y yo podamos entender que no nos debemos más a nosotros mismos, sino que si hemos sido rescatados de la basura, es para la gloria y la honra del Señor. Fíjate cómo muchos podríamos pensar, pero si no, yo no tengo un voto nacido, yo no tengo un voto nazareno, ¿no? Yo no tengo lo que el Señor hizo con Shimshón. ¿Qué crees? Que tienes al Ruach. En el momento que tú y yo entramos en pacto con el Señor, o que Él nos metió, dice la Escritura que nos constituyó ¿qué? Sacerdotes suyos. Y un sacerdote suyo todavía tiene más responsabilidad que una persona que hizo un voto nashir. Tenemos responsabilidades. ¿Y sabes algo? Tenemos las competencias también necesarias para poder abarcar la responsabilidad que el Señor nos ha dado. Al que el Señor salva, a Él le capacita. A Él le capacita. Amén. Pues bueno, familia, Shavua Tov, nos estaremos viendo la próxima semana en Sukkot. Baruch Hashem, ¿no? Baruch Hashem. Familia, un abrazo a todos los que están en la distancia. Familia amada, les amamos. Sandro, un abrazo. Javier, una bendición, brother. Les amamos mucho a los Sandros. Shabbat Shalom. Shavua Tov.